Cuando volvieron los discípulos de su experiencia misionera, fueron con Jesús al barrio donde él se crió, a Nazaret. Hacía ya mucho que no volvía Jesús a su barrio. En realidad hacía 9 meses ya desde su última visita. Allí vivían su mamá, sus hermanos, los viejos vecinos, los amigos de la infancia. Muchos recuerdos volvían a su mente al caminar por sus calles. Sin dudas esta ciudad era muy especial para Jesús, y más especial aún fue cuando llegaron las horas del día sábado, cuando tuvo la oportunidad de volver a su iglesia, a la sinagoga donde había asistido él ya desde niño, y esto lo cuenta Marcos en el capítulo 6, versículo 1 al 2, donde dice: salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. ¿De dónde sacó éste tales cosas?, decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Este sábado, saben, Jesús predicó en su iglesia lleno de poder. Y como para reforzar el mensaje hablado, sanó allí mismo a muchas personas de diferentes enfermedades. Pero por increíble que parezca, la gente, aunque se maravillaba de verlo, de oírlo, y aunque reconocían, porque era inevitable los milagros que hacía, no creían en él. Suponían saber quién era él. Por eso decidieron no creer en las evidencias que estaban delante de sus ojos. La incredulidad es así, ¿saben? Si se alimenta y mantiene, ni la propia presencia de Jesús, ni el poder del Espíritu Santo, ni las evidencias de milagros hechos delante de sus propios ojos los iban a convencer de creer. Y considerando que ni sus hermanos creían en él, ¿por qué creerían sus vecinos? Es que ellos lo habían visto crecer en sus calles. Evidentemente jamás creyeron la historia del embarazo sobrenatural de María. Esto convertía a Jesús en un hijo bastardo a sus ojos. ¿Cómo podía tener algo bueno para compartirles un hijo bastardo? ¿Quién se creía él para pretender enseñarles a ellos? En aquel tiempo, saben, en general las familias estaban bien constituidas y los chicos nacían en familias estables. El nacimiento de Jesús siempre le hizo mucho ruido a toda Nazaret. Seguramente a los hijos de José, los hermanos de Jesús, no les causó tampoco mucha gracia su nacimiento. Y recuerden que por la persecución de Herodes, José y María se fueron por unos años a Egipto hasta que Herodes murió. Seguramente esto debe haber marcado la vida de estos chicos y adolescentes. Y probablemente el cuidado de sus padres para con Jesús los debe haber puesto celosos. Suele suceder entre hermanos, ¿no? Además, las cargadas de los amigos y vecinos por el hermanito nacido milagrosamente siempre les debe haber molestado mucho. Es increíble que muchas veces el pasado y el prejuicio condicionan las decisiones de las personas. El versículo 3 dice que dijeron ellos: ¿no es acaso el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Por tanto, Jesús les dijo, ahora veremos lo que les dijo, pero acá podemos darnos cuenta que habían decidido que Jesús no podía ser alguien importante. Lo rechazaban, evidentemente, basados en sus prejuicios, en lo que ellos sabían. Jesús no se asombraba con demasiada facilidad, ¿saben? Pero en este caso Jesús se asombró muchísimo de la incredulidad de ellos. Versículo 4 al 6 dice que en todas partes se honra a los profetas, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. ¿Cómo podían ser tan duros de entendimiento? ¿Cómo podían ver un milagro delante de sus ojos y negarlo? ¿Cómo podían ser impactados por el poder del Espíritu Santo y sin embargo rechazarlo de plano?
¿Cuál era el argumento para rechazarlo? A este lo conocemos bien. Sabemos quién es. Un corazón que voluntariamente se cierra permanece cerrado. La libertad de elección es un atributo de cada persona y cada uno lo utiliza como le parece. Pero a Dios le asombra el mal uso que solemos hacer de ese privilegio. Jesús tenía 4 hermanos varones y por lo menos 2 mujeres, así que Jesús tenía por lo menos 6 hermanos, todos hijos de José previos al casamiento con María. Parece que este grupo de hermanos mayores de Jesús se continuaron resistiendo a creer que él era el Mesías, al menos por algún tiempo más. Aunque finalmente, al menos varios de ellos entendieron y creyeron que su hermanito menor era el Mesías. Uno de ellos, Judas, se cree que es quien escribió la carta que lleva su nombre. Y Jacobo o Santiago, que es el mismo nombre traducido de diferente manera, pudo ser el autor de la carta de Santiago. El hermano mayor de Jesús, Santiago, fue el jefe de la iglesia en Jerusalén. Qué bueno es saber que Jesús nunca se rindió con ellos, ¿no? Ni se rinde. Y en cambio sigue intercediendo por nosotros hasta el fin. Esta perseverancia increíble es la que nos sigue invitando día tras día a que le abramos nuestro corazón. Es nuestra la decisión que determinará que el esfuerzo sea en vano o no. En esta oportunidad Jesús tuvo que irse de la ciudad de Nazaret y se retiró a predicar y a sanar en las ciudades vecinas, porque en su pueblo no lo querían. Pensar que la gente no pudo recibir el beneficio de tener a Jesús entre ellos. Vieron que el versículo que leímos hace un momento decía que apenas pudo sanar a unos pocos en Nazaret. Qué loco, ¿no? Que en toda la zona de Galilea Jesús pasaba, visitaba y aún sus discípulos sanaban con el poder del Espíritu Santo. Y la gente creía, confiaba en él y era altamente beneficiada, pero su barrio, su pueblo no le creía. Impresionante, ¿no? Qué dolor habrá significado para Jesús ver cómo sus ex vecinos, amigos de la infancia y aún sus propios hermanos no creían en él. Nosotros tenemos un regalo muy grande, muy tremendo que Dios nos hizo a nosotros, que es la posibilidad de decidir lo que queremos. Él no nos presiona, no nos obliga a nada, nos da la posibilidad de elegir, pero se encarga también de que nosotros podamos ver con claridad para no equivocarnos. Él siempre quiere dejarnos a nosotros la mejor información para que podamos decidir de la mejor manera, pero siempre en última instancia, más allá de que Él es Dios todopoderoso y demás, la decisión con respecto a creer o no en Él es tuya, es mía. Ojalá que Dios nos ilumine y nos ayude para que podamos utilizar bien este regalo divino que es la libertad de poder elegir hacer con nuestra vida y con nuestro destino lo que mejor nos parezca. Ojalá esa voluntad de elección se la entreguemos a Dios para que pueda ser Él quien decida nuestros pasos, hoy, mañana y cada día hasta que Jesús venga. Que Dios los bendiga.